Punto número 7. Participación de utilidades. De la utilidad contable, que corresponde a ingresos menos gastos, de esa utilidad contable, los empleadores, las compañías deben apartar un 15% para utilidad a empleados, utilidad a trabajadores. Ahora bien, este 15% se separa en un 10% para los trabajadores y un 5% para las y los trabajadores que tengan cargas familiares. Eso quiere decir que de este 5%, las personas que no tengan cargas familiares no van a recibir nada. Si tocara $15,000, ¿sí?, de utilidad, y de eso se reparte el 10%, 10,000, y el 5%, 5,000, y en la empresa solamente haya 5 padres trabajadores que tengan cada uno un hijo, esos $5,000 se van a repartir $1,000 a cada hijo o a cada padre por su hijo, por su carga familiar. Las cargas familiares pueden ser los hijos menores de edad, el cónyuge que esté o no esté laborando, padres con discapacidad, hijos mayores de 18 años con discapacidad, son cargas familiares. ¿Qué más tenemos? Estas utilidades fueron limitadas por un tiempo, en la actualidad ya no tienen límites, pueden ser canceladas de acuerdo a lo que arroje la contabilidad. Antes tenía un límite de 8,000 y algo más, pero ya no. Las utilidades también pueden ser entregadas a otras personas, como pueden ser por pensiones alimenticias. Se le entrega a la madre del niño o la niña de acuerdo a la presentación del documento de soporte. ¿Qué sucede si esta utilidad, yo salgo de trabajar y esta utilidad no ha sido posible ser entregada al trabajador, o el trabajador no se ha acercado a retirar sus utilidades? Esta utilidad se mantendrá con la compañía hasta un tiempo determinado, y si no ha sido cobrada por el trabajador, será entregada al IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como comentábamos, tenemos este archivo, nos dice: según el Código de Trabajo vigente, el empleador o la empresa tiene la obligación de distribuir el 15% de la utilidad contable entre sus trabajadores. Este beneficio laboral se distribuirá de la siguiente manera: un 10% se dividirá para los trabajadores de la empresa sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto, y será entregada directamente al trabajador. El 5% restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose a ellas como cónyuge, conviviente, unión de hecho, a los hijos menores de 18 años, a los minusválidos de cualquier edad, adicional padres con discapacidad. El reparto se hará por medio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. En el sector público no reparten a su personal este tipo de beneficios, incluidas las empresas donde el Estado tiene una participación accionaria del 50%. Así, una persona haya laborado un día o un año completo en una empresa tiene derecho al pago de utilidades. Punto 4. El incumplimiento de esta obligación se penaliza con una sanción económica. Para la aplicación de las multas se tomará en cuenta las circulares y la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del transgresor. ¿Cuál es la fecha máxima del pago de utilidades? El plazo para el pago de utilidades es 15 días contados a partir del 31 de marzo de cada año. La fecha tope es hasta el 15 de abril del año siguiente. Hay una figura que se llama unificación. Empresas vinculadas en procesos productivos o comerciales. Según el Código de Trabajo, en el artículo 103, la autoridad las considerará como una sola para el reparto de utilidades. Por ejemplo, si tenemos la empresa 1 y la empresa 2, cada una de ellas generó $200, pero la empresa 1 tuvo 9 empleados, que le tocaría individualmente $11 a cada uno, y acá la empresa tuvo un empleado y le correspondería $100 cada uno. Se verían afectados estos empleados siendo un mismo grupo económico o una misma empresa que depende de otra. Puede ser como, por ejemplo, una empresa que se dedique a la importación de vehículos y tenga una empresa relacionada que se dedique a la comercialización, teniendo puntos de ventas como agencias de los vehículos, y al ser la comercialización un giro de negocio mucho más grande donde existen muchas más personas, su utilidad va a ser disminuida por el número de personas. En cambio, la importadora van a existir mucho menos personas y tendrán una mayor rentabilidad en su
utilidad. Por tal motivo, al unificar estas utilidades se ve un beneficio común entre todo el grupo. Servicios complementarios. Los trabajadores que presten actividades complementarias participarán de las utilidades de las empresas usuarias. Las utilidades serán entregadas a las empresas que prestaron el servicio para que sean repartidas entre todos los trabajadores. No se aplicará para servicios técnicos especializados, excepto si se trata de empresas vinculadas. Por ejemplo, hubo la eliminación de la tercerización, pero quedaron ciertos giros del negocio que sí son permitidos, como por ejemplo tenemos el tema de limpieza, el tema de seguridad, que si yo soy una empresa de limpieza o de seguridad y tengo a cierto personal de seguridad o de limpieza de forma rotativa en otra empresa donde esa empresa tiene muy buenas utilidades, mis trabajadores serán considerados como trabajadores de la empresa donde yo presto el servicio, ya que recibirían mayor utilidades. Tenemos la distribución de utilidades, como decíamos, desde el 15%, el cálculo del 10% es de la siguiente manera: el 10% se dividirá para los trabajadores de la empresa considerando únicamente el tiempo del trabajo. Por ejemplo, tenemos A, los días trabajados por cada empleador, B, total de días trabajados por todos los empleados, y C, valor correspondiente al 10% de utilidades. De igual manera, el cálculo del 5%. Tenemos cálculo de reparto. Tenemos que X, que es el resultado de W, que W es el número de cargas familiares, multiplicado por A, que A es el número de días trabajados por el empleado, dividido para el total de la suma de X, que X es igual a la multiplicación de el número de cargas familiares por los días trabajados por cada empleado y multiplicado por el valor correspondiente al 5% de utilidades. Ejemplo, ¿no? Aquí tenemos utilidad antes de participación de trabajadores 150.000. Tenemos 3 empleados, cada uno tiene cargas familiares diferentes y tiene días laborados diferentes, porque no todos los empleados van a tener un año completo trabajando, y como habíamos nombrado, todos los empleados, así tenga un día o tenga un año completo, tienen derecho a utilidades. Entonces vamos a hacer el cálculo. Tenemos los días trabajados por cada empleado, tenemos el número de cargas familiares y vamos a aplicar la fórmula. Vamos a obtener X, que es XA por W. Vamos a obtener el 10% del valor. Eso quiere decir que del 10% de esta utilidad, que corresponde a 15.000, vamos a los días dividirlos para el total de días de todos los trabajadores y multiplicarlos por los 15.000. Esto va a hacer un cálculo por el peso. Reemplazando esta fórmula, podemos observar que el total de días corresponde a B, siguiendo la fórmula, y así sucesivamente con cada uno de los trabajadores. El total del 10% podemos observar que son 15.000, ¿sí? Es una repartición de forma prorrateada considerando los días trabajados, y el 5% es de la misma forma. El 5% corresponden a 7.500 y se reparten de la misma forma, ¿sí? Considerando también el número de cargas a recibir. Donde se considera el número de cargas, se considera aquí en X, porque X ya ha multiplicado el número de días por cargas. Entonces X ya tiene la afectación de la carga, y al momento de hacer el cálculo del 5% tomamos X, la dividimos por el total de X y lo multiplicamos por el 5%, y tenemos las utilidades a recibir tanto por el 10% como por el 5%. Tenemos un ejercicio 2 que lo pueden ver que está desarrollado. Tenemos un ejercicio 3 de la misma forma desarrollado para que puedan ejercitar. Otro tema que vamos a observar de forma breve es el salario digno. ¿Qué es el salario digno? ¿Cómo se calcula? El salario digno es un valor adicional que se le va a entregar al trabajador considerando que su nivel de ingreso sumado todos sus beneficios no alcanza para poder cubrir una canasta básica. Vamos a ver qué es. El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como de sus familias, y responde al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de personas receptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar serán determinados por los organismos rectores de la estadística de censos nacionales oficiales en el país de manera anual, lo cual servirá de base para determinar el salario digno establecido por el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se calcula? Para determinar si un trabajador recibe el salario digno, se sumarán los siguientes componentes. La sumatoria de todos los ingresos durante el tiempo de trabajo deberá ser igual o
superior al monto fijado por el Ministerio de Trabajo como salario digno. En caso de que estos componentes sumados no alcancen el monto determinado, el empleador deberá entregar una compensación económica a cada trabajador para cubrir esa brecha. La compensación económica es un ingreso que no forma parte de la remuneración, no constituye materia gravada para aportes de seguridad social y se encuentra exenta del pago de impuesto a la renta. Eso quiere decir, por ejemplo, salario digno del 2017 $442,30, salario digno anual $5.307. Tenemos que sumar todos estos ingresos para ver si hay una diferencia entre todos estos ingresos percibidos durante el año por el trabajador contra este salario digno anual. Tenemos sueldos percibidos, 13º, 14º, fondo de reserva, comisiones variables, participación, utilidades y beneficios adicionales. Y vamos a sacar la diferencia. Esta diferencia será la compensación que deberá pagar el empleador. Cuando se paga, la compensación debe ser liquidada hasta el 31 de diciembre y pagada hasta el 31 de marzo del 2018, es de salario digno. Y por último vamos a ver el tema de jubilación. Cálculo de la reserva para la jubilación patronal. Tenemos dos tipos de jubilaciones, jubilación patronal y la jubilación del IES. Cuando un patrono, un empleador va a cancelar una jubilación patronal a su empleado. Según el Código de Trabajo vigente, los trabajadores que han laborado 25 o más años con el mismo empleador tienen derecho a recibir por parte de la empresa una pensión de forma vitalicia, o sea, hasta que ya se muera, y al fallecimiento del jubilado una anualidad para su derecho a bien si tiene algún hijo. Esta obligación debe ser registrada por la compañía como una provisión conforme a la norma internacional de contabilidad número 19, que se llama beneficios empleados, registrando la obligación presente de las posibles jubilaciones que tendrán lugar en el futuro. Tomar en cuenta que en el Ecuador el costo del estudio actuarial para el cálculo de la reserva de jubilación patronal es un gasto deducible. Aquí también dice que tiene que trabajar hasta los 25 años, pero a partir del año 21 ya tiene derecho a una jubilación, así se opciona. Tenemos la siguiente jubilación, que es la jubilación del IES. Y para poder obtener la jubilación del IES hay que cumplir con todos estos parámetros. Dice, tiene derecho a recibir la pensión mensual vitalicia de jubilación por vejez el afiliado que cumple con los requisitos de cese, edad y tiempo de aportes al IES, de acuerdo con la siguiente tabla. O sea, tiene que cumplir con el cese, la edad y el tiempo de aporte del IES. Tiene que cumplir, si es por imposiciones, 480 o más, y si es por años de aportación, 40 o más. Si tiene 60 años, puede cumplir hasta 360 imposiciones y debe tener por lo menos 30 años de aportaciones. Así sucesivamente, si llega a tener 70 años o más, ya se le pide menos imposiciones, como 120 imposiciones o más, y años de aporte 10 años. Eso correspondiente a la jubilación del IES. Vuelvo y repito, hay dos tipos de jubilaciones: jubilación patronal, que la cubre el patrono, y jubilación del IES, que la cubre con base a las aportaciones mensuales que mes a mes el empleador le descuenta al trabajador. Y este sí es el último tema técnico, que es el control de carpeta. El empleador deberá tener un registro de los trabajadores para llevar un adecuado control y respaldo de la relación laboral. Esto lo podemos encontrar en este artículo del Código de Trabajo. Sí, para mayor información y control de este tema, nosotros hemos proporcionado un control de carpetas que vamos a abrirlos en este. Se sugiere el uso de este control de carpetas, en donde deberían tener una carpeta individual cada empleado y una carpeta por la compañía. En la carpeta individual de cada colaborador debe estar por lo mínimo lo siguiente: contrato laboral, hoja de vida, prueba de ingresos, roles de pago, aviso del IES, de entrada, de salida, tema solicitud de vacaciones, de permiso, el listado de todos estos documentos que ya hemos visto en todos los temas. Tenemos carta de renuncia, acta de finiquito. El ciclo comienza desde el contrato hasta terminar con el acta de finiquito. Toda la documentación que se detalla aquí para un control de la documentación de cada empleado. Ahora bien, por parte de la compañía debería tener de forma grupal una carpeta para llevar el siguiente control documental.
inventario. Los roles de pagos colectivos, que serían la nómina, planillas del IES de todos los empleados, planillas consolidados de aportes al IES, 13º, 14º, utilidades, reglamento interno, autorización de horarios de trabajo, aporte de horas extras en caso de existir. Este es un listado mínimo que se recomienda que se tenga para un buen control de nómina. Adicional, también tenemos que la compañía debe establecer sus funciones y competencias que debe tener cada empleado, para lo cual también proporcionamos un ejemplo de muestra para que pueda realizarse este documento. Todos los empleados de la compañía deberían tener muy clara cuáles son sus funciones, cuáles son el límite de su trabajo, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, para lo cual este archivo de funciones y competencias será de forma útil para la compañía, teniendo establecido las funciones y responsabilidades que tiene que hacer un cargo en específico, quién es el jefe inmediato de ese cargo en específico, a qué cargos reportan, cuál es el propósito de su cargo, el perfil técnico de cargo y las competencias que debe tener ese cargo. Para poder hacer un proceso de selección debería acoplarse la persona que va a ingresar con las competencias que tiene el cargo. Este es un ejemplo que lo pueden utilizar, lo pueden revisar de forma breve. Y por último vamos a desarrollar un ejercicio práctico sobre la elaboración de la nómina, teniendo muchos ejercicios y novedades mensuales que suelen ocurrir en el cotidiano vivir de las empresas.